Bueno, entonces, en lo que estábamos hablando era aquello que se llama entonces la huelga de solidaridad. Es decir, que otras instituciones que no sea la que específicamente está haciendo la huelga, se unan a la huelga que está haciendo. Yo escogí una panadería porque es más fácil, que se unan a las otras panaderías. Pónganse ustedes que sean zapaterías, se unen las zapaterías, etc. Claro, va a depender. Fíjense que aquí en la ley, perdón, en la Constitución, cuando el 97 le dice los trabajadores y trabajadoras del sector público, esto significa que tanto los empleados públicos como los privados pueden hacer huelga. Ahora, yo quisiera que ustedes recordaran alguna huelga de empleados públicos, porque si no recuerdan una de empleado privado, pues yo creo que empleado público como que hace peor la cosa recordarlo. Sobre todo porque en los entes públicos, allá el que manda es el jefezote. Y aparte de que manda el jefezote, se supone que tiene todo el poder del mundo. Sobre todo por como estamos viviendo aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted va a pedir permiso, lo primero que va a hacer el ministerio, si está pidiendo permiso para hacer una huelga, o va a meter un pliego tal, lo primero que le van a decir al inspector: a mí me importa un comino que la Constitución diga que tienen derecho a huelga, usted no autorice bajo ninguna circunstancia ninguna huelga. Eso es lo que va a pasar. Y si vienen 4 gafos y se ponen en la huelga, esos 4 gafos están votados por atarantados y por vivos. Entonces, le digo, y eso no es que lo estoy inventando, el que me está oyendo puede buscarse el artículo 97 de la Constitución. Es decir, que lo de la huelga no es un capricho que lo estoy diciendo yo aquí como profesor, no. Es una cuestión de derecho constitucional, y no es que nació con la última constitución que tenemos, no, esto viene de constituciones anteriores, por cierto, y por si las moscas. Yo solamente les estoy explicando la realidad de los hechos. O sea, es difícil que una institución pública, yo pudiera entender, por ejemplo, que una institución pública, póngase usted, si la maternidad Concepción Palacio estuviese funcionando como funcionaba años atrás, que las mujeres de media Latinoamérica venían a parir a Venezuela, porque una de las mejores instituciones de Sudamérica era la maternidad Concepción Palacio. Venían de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, hasta de Bolivia venían a parir aquí en Venezuela. Yo ahora no entiendo, bueno, sí se entiende un poco, porque ha variado un poco la condición de los factores económicos a nivel mundial, y entonces esto ha dado como resultado que toda la gente que ha emigrado de Venezuela tenga tantos problemas a nivel de Latinoamérica, cuando media Latinoamérica y por lo menos media Europa se vino a trabajar, no solamente a Venezuela, a la Argentina y a muchos países de aquí de Latinoamérica, pero aquí en Venezuela se les abrió las puertas. Ustedes van, por ejemplo, en el caso de los alemanes que vinieron en un barco, y Tovar y Tovar, que fue el que donó la colonia Tovar, ese barco se estacionó en La Guaira, por hacer un término, yo no sé cuál es el término que se da, no es estacionar, pero ancló en La Guaira, y de allí sacaron a las personas, y las personas tuvieron que subir, digamos, por una parte del Cerro de la Vila para poder llegar a la colonia Tovar, que le fue donada. Y ahí encuentra usted entonces la colonia Tovar, y eso viene desde allí. Aquí los italianos, los españoles, etcétera, que venían incluso huyendo de la guerra, y que la guerra los había arruinado, sin ninguna duda. Esa no fue exactamente culpa de ellos, pero se vieron envueltos en la Segunda Guerra Mundial. Y a esas personas se les facilitó la entrada al país, y la verdad que fue una inmigración bien interesante, bien importante para Venezuela. Toda esa cuerda de edificios que ustedes ven, las mismas calles, las casas, etcétera, los italianos y los españoles, y las mismas. Ustedes ven ahorita las panaderías son todavía casi de todos los portugueses. Primero porque los venezolanos somos más flojos que el carrizo, y para que usted tenga una panadería como venezolano, no dudo que haya algún venezolano que la tenga, pero usted tiene que estar metido en la panadería, se puede decir, las 24 horas del día. Hay unos que se levantan en la madrugada porque ya hicieron el pan, pero tienen que meterlo al horno, para que cuando sean las 6:30 de la mañana ya el pan esté hecho. Entonces tiene que haber gente que duerma allí para poder hacer el pan, los que van a amasar, los que van...
Entonces, esos son trabajos no del otro mundo, pero que requieren utilización del tiempo del hombre por mucho tiempo. Normalmente los trabajos son como lo que todos hacemos. Te va a un trabajo, trabajó tanto en la mañana, o a muchos le trabajan corrido y se van para su casa, etcétera. Hay otros que tienen 2 o 3 trabajos, hay otros que trabajan en trabajos normales y después llegan a su casa a trabajar por computadora, etcétera. Y las señoras, por ejemplo, que no llegan a trabajar, a lo mejor tienen niños que tenían en el día, ¿qué te digo yo?, en las guarderías o estaban en otras escuelas. Y entonces las mamás normalmente las mamás tienen más trabajo que cualquier hombre, porque entonces se ocupan de 40.000 cosas. Y ese trabajo dicen que eventualmente es pagado, pero eso es embuste. ¿Quién le paga a las mamás por estar planchando, lavando, fregando, cocinando, etcétera, etcétera? ¿Ah? Mientras usted, el caballero que está ahí viéndome, lo que está echándose cerveza mientras la mujer suya está trabajando. No, eso es lo que pasa. Y digan si es embuste o es falso. Yo los conozco. Díganme los fines de semana, se ponen a estar jugando dominó con los vecinos mientras su mujer está cuidando a los hijos y está trabajando. Y ustedes echándoselas al aire. Ok. Ahora fíjense. Ya dijimos entonces que el lookout está prohibido. En Venezuela no está permitido el cierre de las empresas. Hay empresas, cuando se habla incluso de la solidaridad, que no pueden cerrar por razones de necesidad, pues, estratégica o por... fíjense una cosa, recuerden que la ley orgánica del trabajo no se le aplica ni a los policías ni a los militares. Ustedes se imaginan, bueno, yo no me voy a meter con eso, pero ustedes se imaginan a los militares haciendo una huelga. O sea, no, a los militares no se le aplica esas leyes. Por ejemplo, a los militares no tienen la parte esta del seguro, a lo mejor tienen en su normativa una serie de cuestiones que les aplican para el resguardo de su salud. Sin embargo, los militares tienen su hospital militar. Yo no sé hasta qué jerarquía ni quiénes entran o no entran en el hospital militar. Sé que funciona, pero póngase usted que no sea, no sé, o que sea un familiar de un militar, la esposa, un hijo, etcétera, tienen donde ir, pero normalmente no tienen un seguro social, o si pagan el seguro social, pues normalmente a dónde los van a cubrir. Entonces hay que tener cuidado pues incluso con este tipo de tratamiento. Lo cierto es que en el momento en que los trabajadores están haciendo, que han cubierto la fase de conciliación y le dan el derecho a que, no es que le dan el derecho, ejercitan el derecho a huelga, ellos en principio no pueden ser despedidos. Es decir, que no se le pueden abrir los pliegos de los que hablamos en anteriores clases, ni puede pedirse ni solicitarse el despido, etcétera, etcétera. Le estoy hablando en forma teórica, sobre todo en la empresa privada por lo menos es así. Y aun cuando en la administración pública también debería ser así, porque así lo establece la Constitución, pues tengo mis temores muy fundados en cuanto a eso. Puede pasar que ya dada la autorización para hacer la huelga, tengan, por ejemplo, varios días. No importa, 1 semana, 2, 3, 4 semanas. El gran problema nuestro es que en Venezuela, mientras usted no está trabajando, usted no le están pagando. Ustedes tienen que pensar que si ustedes trabajando y pagándole viven pelando, ahora imagínense si están en huelga y no les pagan. ¿Por qué? Porque sus deudas no van a cerrar. Usted tendrá, si tienen niños pequeños y pagan guardería, tienen que seguir pagando las guarderías. Y si, ¿y qué le digo yo? Y tiene que seguir pagando la comida y eventualmente tendrá que pagar la luz, bueno, y cuántos miles de servicios y cuántas otras cosas se requieran en la familia. Si usted no trabaja porque está en la huelga, a usted no le están pagando. Entonces se produce un quiebre de equilibrio entre el factor trabajo y lo que la persona percibe, porque no lo está percibiendo. Entonces sí, se produce una inamovilidad. Por eso es una de las razones que en Venezuela las huelgas normalmente no duran por eso.
Miren, yo les voy a poner un ejemplo que sucedió, y esto es de la verdad verdadera. En la costa oeste norteamericana hubo una huelga de los trabajadores portuarios. Esa huelga duró aproximadamente un año. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo duraron tanto tiempo sin tener recursos ni trabajar? Ya les voy a explicar qué es lo que yo hablé muchísimas veces con las federaciones sindicales, pero nadie oye, nadie hace caso, ni mucho menos. Y en este momento están muy golpeadas, están casi destruidas. Pero estos trabajadores de la costa oeste norteamericana, ¿qué hicieron? Ellos, mientras trabajaban en el dinero que rescataban y que los trabajadores estaban obligados a pagar de su salario a la organización sindical comenzó a hacer inversiones. En otras palabras, ellos son gente que trabajan en los portuarios, su actividad es una muy específica, pero de repente el sindicato comenzó a hacer pastelería, comenzó a hacer peluquería, comenzó a hacer autolavado, comenzó a hacer venta de ropa, o sea, tiendas para vender ropa, comenzó a hacer llevado de comida a las empresas que necesitaban que los trabajadores que se quedaran ahí y que le pagaban esas comidas, etc. Comenzaron a diversificar su producción. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos van a la huelga y la huelga se endurece, hablaron con los trabajadores y lo que le dijeron fue lo siguiente: bueno, mira, estamos en la huelga y nosotros no sabemos cuándo va a terminar la huelga. Lo que podemos hacer, nosotros tenemos esta panadería, tenemos esta tintorería, tenemos esta lavandería, esta queda más cerca de tu casa, vas a pagar menos en transporte, etcétera, o ayudamos a parte de eso, pero no importa si ahora te vamos a pagar el 60%, pero vas a tener con qué mantenerte. Te vamos a pagar en cada una de estas empresas que son de nosotros, porque es también del trabajador, pero que la administraba pues la dirigencia sindical, y ellos se repartieron una vez al año parte de las ganancias, pero en este caso, como era la huelga, comenzaron a utilizar a los trabajadores en cada uno de esos sectores. Entonces el trabajador no se sintió desvalido, sino que simplemente prestó servicio en cuestiones que no lo prestaba antes, porque él trabaja en cuestiones portuarias, pero su familia no quedó sin resguardo económico. Comenzó a ganar menos, pero por lo menos tenía con qué comer, con qué vivir, con qué pagar los servicios normales de su casa, etc. Y bueno, y esa huelga de los trabajadores de los puertos de la costa oeste norteamericana duró un año, pero ganaron la huelga, se pudieron mantener en la huelga y obtuvieron lo que ellos venían reclamando dentro de las contrataciones colectivas.